Bien, en este 2025 culmina un triduo de años en honor a Santo Tomás de Aquino. Ustedes recordarán que en el año 2023, repasamos, se celebraron los 700 años de su canonización. El año pasado conmemoramos los 750 años de su fallecimiento, para finalmente recordar en este 2025 los 800 años de su nacimiento. Las efemérides de estos 3 años, canonización, muerte, nacimiento, resultaron una excelente oportunidad para conocer algo más de esta extraordinaria figura. Citando a la carta Lumen Ecclesiae que Pablo VI dedicó a Santo Tomás en el año 1974, el padre Fuentes recordaba en el inicio del curso del año pasado que formarse un juicio exacto del valor perenne del magisterio de Santo Tomás en la Iglesia y en el mundo de la cultura, no basta conocer de modo directo y completo sus textos. Es preciso también tener en cuenta el contexto histórico y cultural en que vivió y llevó a cabo su obra de maestro y escritor. Hasta acá Pablo VI. Y este fue precisamente el objetivo de la primera parte de este curso que iniciamos el año anterior. Como un gran curso que empezó el año pasado y hoy estamos culminándolo en su segunda parte, ¿no? El del año pasado fue justamente profundizar sobre el contexto histórico y cultural de Santo Tomás. Porque todos somos, de un modo u otro, hijos de nuestro tiempo. Y Tomás de Aquino no es una excepción, no fue un hongo, ¿no?, que salió aislado. Aunque también se lo puede definir como un hombre supratemporal, por otros aspectos. De allí que adentrarnos en su época nos ayudó a entender mejor algunas de las facetas de su vida y de su obra. Porque encarnó lo mejor y porque se opuso a lo peor de su tiempo. Fue así que para comprender mejor a Santo Tomás analizamos algunos de sus aspectos personales, como su dimensión como teólogo o su labor como estudioso de la Sagrada Escritura. Vimos sus fuentes humanas, el modo en que se plantó ante los errores de su época, repasando a la vez los aspectos más importantes de su vida, de su tiempo. Nuestra tarea de profundizar sobre su figura, también estoy haciendo un repaso del año anterior, ¿no?, nos llevó a ver algo de la política medieval a la que el Aquinate iluminó con varias de sus obras. Nos maravillamos de aquella maravillosa expresión de fe concretada artísticamente en la catedral gótica, símbolo de su ambiente espiritual. Incluso en relación todavía más directa con nuestra figura, indagamos sobre el fenómeno del evangelismo medieval, dando orígenes a las órdenes mendicantes, ¿no?, franciscanos, dominicos, de las que saldrían hombres de talla como el mismo San Alberto Magno, San Buenaventura, incluso el mismo Santo Tomás. Nuestro viaje nos llevó al ambiente universitario medieval, porque las universidades fueron una creación medieval. Profundizamos sobre aquel ambiente, los métodos de enseñanza, el estudio de la filosofía, de la teología, de las mismas artes. Bien, hasta aquí un repaso de lo visto el verano pasado, en lo que consideramos la primera parte de este curso, donde el objetivo no fue otro que tratar de comprender a Tomás de Aquino en el contexto de su tiempo. Este año intentaremos ver lo que el padre Fuentes llamó Santo Tomás eterno, es decir, el de todos los tiempos, y en particular el de nuestro tiempo. Es decir, el Tomás que nos da principios y líneas de pensamiento para afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esto es la clave de este curso.
El Santo Tomás que nos da principios y líneas de pensamiento para afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Debemos hacer dialogar a Santo Tomás con la cultura de nuestro tiempo, como intentó, con notables resultados, el padre Cornelio Fabra. Parafraseando a Pablo VI, podemos decir que 800 años después de su nacimiento, el santo doctor debe ser celebrado no solo como excelso pensador y doctor del pasado, sino también por la vigencia de sus principios. El Papa añadía a continuación que lo movía a decir esto la consideración objetiva de la validez de su doctrina, el fruto que se obtiene estudiando y consultando sus obras. Como sabemos por propia experiencia, lo dice el mismo Pablo VI, ¿no? Y la comprobación del poder persuasivo y formativo que ejercen sus discípulos, sobre todo en los jóvenes, como pudimos observar en los años de nuestro apostolado entre los ambientes universitarios católicos, que se habían dedicado al estudio del doctor angélico. Está re interesante. La Lumen Ecclesiae se la regalamos también el año pasado, ¿no? Que fue la encíclica no es una encíclica, una carta de Pablo VI. Bueno, ahora bien, ¿tiene algo que decirnos un fraile dominico del siglo XIII a nosotros, millennials, ¿sí? Hombres y mujeres del siglo XXI? El mundo en el que vivimos se ha largado desde hace algunos siglos a una aventura suicida. Salvar al hombre por el hombre. Se trata de un error poner al hombre en el centro. Y solo él. Y aunque teóricamente sea un error, existencialmente es una gran oportunidad para la Iglesia. ¿Lo sepa el hombre moderno? No. En su aventura nihilista está llegando al fondo de la nada. De allí que el pensamiento de Santo Tomás puede ser un gran instrumento para rescatar a este hombre de la insignificancia en la cual está cayendo. Escribía con contundencia el padre Fabro: en los 7 siglos, ahora 7 siglos y medio, que nos separan de la muerte de Santo Tomás, propulsor intrépido del valor del pensamiento y de la dignidad del espíritu humano, presten atención a estas palabras, el mundo ha cambiado muchas veces su aspecto exterior e interior y se encuentra ahora en dificultad para una transformación que será tal vez la más decisiva y resolutiva de su historia. Hay que afrontar con un concepto altísimo, agenden esto, hay que afrontarla con un concepto altísimo de la dignidad del hombre y con una firme convicción de las posibilidades de su mente, a la que se ha confiado antes que nada el deber de descubrir en la naturaleza, en lo real, los signos de la inteligencia suprema y de reconocer en la historia los trazos del plan divino de salvación por la redención del mal y la victoria sobre la muerte. Tremendas palabras del padre Fabra. Afrontarla con un concepto altísimo de la dignidad del hombre, una firme convicción de las posibilidades de su inteligencia, descubrir en la naturaleza signos de esa inteligencia suprema, ¿no? El plan, incluso en la historia, el plan escondido de la salvación. Las ideas principales que esboza aquí Cornelio Fabro hilan de algún modo las grandes temáticas que abordaremos este año en esta segunda y última parte sobre el estudio de la figura y pensamiento de Santo Tomás. Yo problematizo lo que ustedes tienen quizás en el temario. Quizás con otro orden, por una cuestión más bien organizativa nosotros, pero los problemas son los siguientes. ¿Puede el hombre alcanzar la verdad?
¿Es esta algo absoluto? Cuando el hombre comienza haciéndose estos planteos fundamentales, se encuentra a sí mismo haciendo actividades espirituales. Entonces, de allí el problema antropológico. ¿Quién soy? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo debería ser su formación para ser verdaderamente hombre? Porque mediar esta posibilidad, es decir, que el hombre efectivamente sea un ser capaz de encontrar la verdad y ésta efectivamente sea cognoscible, la pregunta recae sobre Dios. ¿Existe? ¿Quién es? ¿Se puede conocer? Y supuesta la solución a estos tres problemas, que solamente vamos a abordar el problema antropológico y el problema de Dios, quedó de algún modo como resuelto o al menos planteado y visto el problema de la relación entre verdad y razón, que justamente es como el prolegómeno, por así decirlo, al tema sobre todo de la existencia de Dios, que eso lo vimos el año pasado. Entonces, supuesto la solución a estos tres problemas, viene el problema ético. ¿Cuál es el fundamento del bien o del mal? ¿Hay un orden objetivo? Y luego de allí a tratar el problema político. ¿Cómo debe organizarse la polis? Que está evidentemente también vinculado al hombre como un ser social. Fíjense ustedes que son temas súper controvertidos hoy, si nos ponemos a pensar. Y no se trata acá solamente de resolverlo en el mundo de las ideas, por así decirlo. Es una cuestión sumamente existencial, porque si bien no vamos a tratar en una conferencia explícitamente el problema del hombre como ser histórico, que es un temazo, por supuesto, y no en el sentido de la teología de la historia, sino en el sentido de que somos un ser que está llamado a realizar acciones concretas. Porque hasta acá incluso podría un idealista estar de acuerdo conmigo sobre las preguntas, hasta incluso con ciertas respuestas a estas preguntas que acabamos de hacer, a estos problemas. Pero nosotros estamos muy lejos, estamos en las antípodas de cualquier idealismo. Por eso el problema del hombre como un ser histórico también es un problema, si bien que no lo abordamos explícitamente, porque no podemos abordar todo, hay que elegir. Está presente a lo largo de todas las conferencias, de que yo y ustedes estamos llamados a realizar acciones concretas que van perdurando en la historia. No por una cuestión de megas obras. Es justamente en lo que nos ha ganado el marxismo. ¿Por qué prende tanto el marxismo? Porque el que es parte de esa ideología, y con la praxis, con el tema de realizar acciones, el muchacho, la muchacha se siente consciente parte de un movimiento que, si bien no da resultado aquí y ahora, se va a dar resultado o se siente parte de un movimiento que a lo largo de los años tiene su incidencia en la historia. Por eso es atractivo en ese sentido. Y digo que no es teología de la historia, porque si bien entendemos que el sentido de la historia está en orden a nuestra salvación, no nos hace simplemente mirar nuestro fin ultratemporal, sino que eso se va definiendo con mis acciones y mis decisiones aquí, en este tiempo, en este espacio concreto. Bien, ustedes van a observar en el temario, tengan en cuenta esto, que tiene binarios de exposiciones. En primer lugar, se plantea el problema
aprovechando incluso en algunos casos alguna cuestión concreta, actual, para en una segunda conferencia darle respuesta, dilucidar principios, esclarecer criterios a la luz del pensamiento de Santo Tomás. Entonces, por ejemplo, hoy, sin ir más lejos, el padre Fernando va a venir a hablar sobre el tema del ateísmo, ateísmo contemporáneo, cultural, en fin. Y como respuesta toda la Teodicea o esa gran obra, esa parte de obra de Santo Tomás. O, por ejemplo, en el tema de la espiritualidad del alma, plantear el desafío que presenta, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Ya lo vamos a ver. ¿Se entiende? Entonces son como binarios de conferencias, en donde el mundo actual nos plantea el tema y le salimos al cruce con criterios y principios de Santo Tomás. Queremos, de hecho, imitar a Araquinate, que supo mostrar cómo se compaginan, cito al Papa Pablo VI, en su pensamiento y en su vida, la fidelidad total y absoluta a la palabra de Dios y la máxima apertura de mente al mundo y a sus valores auténticos, el afán innovador y progresista y la resolución de levantar todo el edificio doctrinal sobre el cimiento firme de la tradición. Esto es lo que necesitamos hoy con urgencia. Por eso Santo Tomás es maestro para nuestro tiempo. Debemos descubrir en la creación, en la realidad de las cosas, las huellas de Dios. Aprender a ver a Dios en nuestra realidad y también como universitarios, aprender a elevar a otros a Dios. Y también es deber nuestro reconocer en la historia misma, en los acontecimientos de nuestro pasado y del tiempo presente, el plan de Dios sobre nuestras vidas. Se trata de salir de la inmanencia y trascender, que es lo que en definitiva buscamos en estos días. La elección de Santo Tomás no tiene carácter personal o confesional, sino universal y trascendental, puesto que quiere ser la expresión más vigorosa de las posibilidades de la razón en su quehacer de fundamentación de la ciencia y de la fe. Un tomismo esencial, como solía decir el padre Fabro, es un tomismo que no tiene un carácter simplemente histórico, sino que es ante todo un tomismo especulativo, que sabe profundizar, que sabe tener en cuenta también las necesidades legítimas del pensamiento moderno. Se trata de adquirir una inteligencia auténticamente metafísica que capacite a los nuestros para conocer la realidad y los haga capaces de hacer diagnósticos precisos y aplicar remedios oportunos. Es decir, debemos formarnos para adquirir una inteligencia que muerda la realidad y que se proyecte después para bien de muchos, y que por ser precisamente objetiva y realista, tenga garra. Decía con mucha fuerza el padre Vuela, estamos en el ojo de la tormenta, estamos en el vórtice del ciclón, en el centro del drama de la humanidad dolorida de estos últimos tiempos. En estos últimos siglos se desarrolló una suerte de pulseada planetaria donde no se pide ni se da cuartel. ¿Cuál es, a nuestro entender, la naturaleza de esta lucha? Es de orden intelectual, espiritual, ideológico. ¿Cuáles son los contendientes? En última instancia, solo dos. Es la lucha de la trascendencia contra la inmanencia, del ser contra la nada, de la visión cristiana que brota de la encarnación del Verbo contra el drama del humanismo ateo, de lo católico contra lo gnóstico. ¿Dónde se efectúa esa batalla? En la mente y en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Lo sepa o no, lo quiera o no. Es por eso, termina diciendo el padre,
que hoy no basta con una formación cristiana de barniz, no basta con principios agarrados con alfileres, no basta con repetir de memoria frases hechas de autores ilustres, no alcanza saber la propia ciencia como si fuese un catecismo de primeras nociones a base de preguntas y respuestas que se repiten como loros. Es necesario pensar. Es necesario pensar combativamente. Pensar combativamente es una frase intuitiva y propositiva del gran pensador inglés Chesterton, en su libro sobre Santo Tomás de Aquino. En este libro Chesterton tiene una hermosa intuición. El pensamiento de Santo Tomás era un pensamiento combatiente. Escribe Chesterton. Escribió libros como para hundir un barco o llenar una biblioteca. Y eso a pesar de que murió a una edad relativamente temprana. Probablemente no habría podido hacerlo si no hubiera estado pensando, hasta cuando no estaba escribiendo, y pensando combativamente. Que en este caso no quiere decir agria, ni rencorosa, ni despiadadamente, sino combativamente, como dispuesto a argumentar. Y comentaba el padre Fontana. Del gran ejemplo de Santo Tomás queda establecido que si queremos discutir con un hombre, hay que discutir en su terreno y no en el nuestro. Por eso hay que conocer la realidad en la que estamos viviendo. Hay que morder la realidad. Es necesario conocer nuestra cultura. Debemos conocer los problemas actuales como Santo Tomás conocía los problemas de su tiempo y le salía al cruce. En el colmo de su furia, continúa Chesterton, Tomás de Aquino comprende lo que tantos defensores de la ortodoxia no quieren comprender. De nada vale decirle a un ateo que es ateo, o enrostrarle al negador de la inmortalidad la infamia de negarla, o imaginar que se pueda obligar a un adversario a reconocer que está equivocado, probándole su equivocación con argumentos que no son propios de él. Esto también lo ilustra el mismo Chesterton hermosamente con el simpático episodio de París, cuando Santo Tomás fue invitado a un almuerzo por el rey San Luis IX. Nos cuenta la historia que Tomás se mostró perfectamente educado con quienes se dirigían a él, pero habló poco y pronto fue olvidado en la más brillante y ruidosa bulla del mundo. Hacía mucho rato que no salía palabra ni gesto de aquella enorme masa de paños blancos y negros que le señalaban como fraile mendicante de la calle. Y de pronto saltaron y retemblaron las copas en el trinchero, y la gran mesa se estremeció porque el fraile había descargado su enorme puño, cual masa de piedra, dando un golpe que sobresaltó a todos con una explosión. Y exclamó con voz fuerte, pero a la manera del que habla en sueños: «Eso liquidará a los maniqueos». El palacio del rey, aunque sea el palacio de un santo, tiene su etiqueta. Una conmoción sacudió a la corte y muchos se molestaron. Pero San Luis, volviéndose a sus secretarios, les ordenó en voz baja que acudieran con sus tablillas a donde estaba sentado el distraído polemista y anotaron en algún momento que se le acababa de ocurrir, porque debía de ser muy bueno y no era cosa de que se le olvidara. Hasta acá Chesterton. Pero vemos en definitiva cómo Santo Tomás pensaba, y pensaba combativamente. Nosotros tenemos que aprender de este arte. Termino citando en este caso a Fulton Sheen, que también nos pone a nosotros en situación, y me parece a mí que nos ayuda también a entender el sentido de esta segunda parte del curso. Dice aquel gran obispo estadounidense: es solamente accidental que Santo Tomás pertenezca al siglo XIII. Su pensamiento no está confinado a ese periodo de la historia humana
que no están en las tablas de multiplicar confinadas al pasado. La verdad es eterna, aunque su expresión verbal sea localizada en el tiempo y en el espacio. Si la necesidad crea una realidad, entonces Santo Tomás nunca fue más real de lo que es hoy. Si la realidad hace a la modernidad, entonces Santo Tomás es el príncipe de los filósofos modernos. Si un universo progresista es un ideal contemporáneo, entonces la filosofía de Santo Tomás es su más grande realización. El idealismo moderno necesita el complemento de su realismo. El empirismo necesita de sus principios trascendentales. El biologicismo filosófico, su metafísica. La moralidad sociológica, su ética. El sentimentalismo, su teoría de la inteligencia. Y el mundo, termina diciendo Fulton-Sheen, necesita al Dios que él conoció, amó y adoró. Trataremos, en definitiva, en estos días de ejercitar el juicio activo sobre el pensamiento humano y cristiano en general, en relación con el pensamiento moderno. Una mera repetición pasiva del pensamiento de Santo Tomás nos llevaría de nuevo, aunque lo haría de verdad, al siglo XIII. Y sin embargo la historia no vuelve nunca atrás, y es tarea de todo hombre de ciencia el meterse en los problemas y en las necesidades de nuestro tiempo, como el Aquinate lo hizo en el suyo. Por eso Santo Tomás trascendió el tiempo. De allí que podemos volver a repetir Santo Tomás eterno, un hombre para todos los tiempos. Bien, esta es la introducción entonces de este curso que hoy empezamos. Les doy la bienvenida a todos y espero que sea de mucho provecho.